¿Cómo les va? Bien, bienvenidos. Love You Live. El día de hoy en Rolling Stone Records, un recorrido por este legendario álbum LP doble de los Rolling Stones. ¿El primer LP doble en vivo? Sí, claro, el primero. Un disco increíble que recopila fundamentalmente la gira europea de los Stones de 1976, que tiene algunas pequeñas canciones, un par de canciones del tour norteamericano del 75 y que tiene las famosas 4 canciones del Mocambo en Toronto, Canadá, de 1977. Pero vamos a investigar un poco acerca de cuando Jagger y Richards y los productores se pusieron a trabajar acerca de estas canciones, porque hay varias que quedaron afuera, como la que arrancó el video, Hand of Fate en vivo. La hacían en vivo en el 76 y quedó fuera. Básicamente este disco está compuesto por los extractos de las canciones de Londres y de París de 1976 por el lado 3, el lado A del vinilo 2, que son las canciones de El Mocambo, y por un par de canciones, como le dije, de 1975. Love You Live. Vamos a comenzar a mostrar a ver qué tenemos acerca de este disco, primero dándole la bienvenida y como siempre, si es una cábala ya, una cábala, dándole tiempo para que se suscriban. Rolling Stone Records, allá atrás está nuestro cartel, suscríbanse que es gratis, ayúdenos a que el canal siga creciendo. No sé si me presenté y les dije que soy César Barzay desde la Patagonia Argentina. Esto es Love You Live, con todas estas imágenes y estas ideas de Andy Warhol. O sea que la idea del Sticky Fingers, de la portada, es de Andy Warhol, y esta idea de Jagger mordiendo la mano también, como algunas que están tocándose las lenguas y ellos que están mordiendo gente, no se sabe quién, así como vendría a ser completa entonces el Mick Jagger. Ya sabemos que Warhol, entre otros, tenía admiración por el propio Jagger y siempre lo utilizaba como el modelo de los Stones. Los discos internos, que también tenían sus lenguas allí, los sobres internos, como esta, ¿no? Y esta también. Bueno, iremos mostrando. Esta es una edición norteamericana del disco, que voy dejando por acá. Vamos a ir mostrando, por ejemplo, ¿lo viste en magazine y en cassette? Magazine y en cassette. Acá está el Love You Live, que obviamente no habrá ingresado completo. Lo voy a leer. Me pongo las gafas. Lo voy a leer porque no habrá ingresado todo el Love You Live, imagino, o habrán puesto fragmentos de las canciones. Está la intro, Honky Tonk Woman, If You Can Rock Me, y Get Off My Cloud, Happy, Tumbling Dice, Star Star. En el lado 2, Brown Sugar, Fingerprint File, You Got the Move, You Can Always Get What You Want. En el lado 3, el Mocambo Side, Manish Boy, Cracking Up, Little Red Rooster y Around and Around. Y en el 4, It's Only Rock and Roll, Hot Stuff, Jumpy Jack Flash y Sympathy for the Devil. Imagino que lo habrán recortado un poco las canciones, si no, imposible que entre todo. Lo mismo con el cassette, que en un solo cassette, está bien, a veces se utilizaban cassettes mucho más extensos y a veces la calidad no era la mejor porque tenía que entrar todo. Pero miren, este dice Love You Live a secas, nada más. Y acá, por lo que veo, también están todas las canciones de Love You Live del cassette. Sí, están todas. Lindas épocas. Lindas épocas que nos costaba conseguir todo este tipo de cosas. Este vinilo que se quiere caer a cada rato. Ahí les mostré entonces el norteamericano. Este es el argentino de Love You Live. Lo vamos a abrir. Buena edición argentina para lo que es la época, 1977. Buena edición, conservando lo original en la tapa y en la contratapa. Y en la parte interior también la misma foto interna y los sobres internos. Excelente edición argentina esta.
porque conservaron todo lo original. Y los títulos sí están en español, adentro. Que son como siempre muy cómicos algunos. La introducción, Las damas de Honky Tonk, No puedes arrullarme, Sal de mi nube, Feliz, Asuntos que queman y Estrella, Estrella. ¿Y qué más tenemos de este lado? Tirando dados, Archivo de huellas digitales, Debes correrte, No siempre puedes tener lo que deseas. Y vamos a leer el otro, ya que estamos. Insisto en la muy buena presentación argentina, de las mejores presentaciones que ha tenido Argentina, ponerlo en materia de vinilo de los Stones, ha sido esta, que han conservado absolutamente todo lo original, Tal vez la podemos comparar con la de Sticky Fingers, que también conservaban los sobres internos, el cierre. Muy buena esta edición. En cambio, la de Black and Blue es pobrísima. Blanco y negro la contratapa. En cambio, Love You Live, un año después, realmente es muy buena. Lado 3, Muchacho Viril, que es Manish Boy. ¿Qué más? Resquebrajándose, que es Cracking Up. El 3, Pequeño Gallo Rojo, bueno, no había dudas, Little Red Rooster. Y Vueltas y más vueltas, que es Around and Around, el lado del mocambo. En el vinilo 2, el lado 4, eso es solo rock and roll. Azúcar marrón, el saltarín Jack Flash y Simpatía por el demonio. Y acá abajo que dice: Disco Escultura 1977, es un producto argentino. Realmente, cuando algunas veces que hemos destruido las ediciones argentinas, esta es muy buena. Vale realmente la pena. Está muy bien hecha, esa. Voy a mostrar algunos CDs y algunos bootlegs también que tengo por acá. Y tengo libros también para mostrarles. Esto, la gira del 76, que acá se tomaron buenas cosas para el Love You Live. Esto es material bootleg con esto 3D. Y la imagen promocional del Tour 76, acá está de nuevo. Acá está de nuevo. Y esto tiene show de Frankfurt, show del Earl's Court de Londres, 2 shows del Earl's Court de Londres, de Cologne, de París, tiene 2 o 3 también, uno de Lyon, el de Network, cuando participaron, y también tiene los clips promocionales que iban saliendo de las diferentes canciones. Recuerden Crazy Mama, Hey Negrita, ¿no? Andaban por ahí. ¿Y cuál más? Hot Stuff, que grabaron todo en el mismo lugar. Eso fue, creo que en Múnich. Allí estaba todo, y acá muestra todo cómo era el Tour 76 justamente. Bueno, esta es excelente edición bootleg de los Stones, y ahí les dejo lo que contiene más o menos este material. Un poco más de bootlegs, otra caja con la misma tapita, Tour of Europe 1976, la diferencia que acá muestra todo lo de París, se lo voy a dejar ahí atrás. Todo lo que es París, todo lo que fueron esos shows, están acá, tienen un sonido extraordinario, tienen una imagen muy buena, que ojalá se oficialice eso con mejor calidad aún de la que está casi como una imagen te das cuenta, de VHS, dando vuelta por allí, pero filmado profesionalmente, o sea que hay muchos inéditos DVD bootlegs que también tienen todo el backstage de lo que fue justamente todo eso. Miren lo que es todo lo bootleg, qué hermoso que es. Amamos los bootleg. Todo esto, miren así. Lo muestro como que porque es parte del Love You Live, en definitiva, ¿no? Si de acá se extrajo todo. Pero en sí es el tour europeo. Y acá están entonces los shows del Pavilion de París del 4 de junio, del 5 de junio, del 6 de junio y del 7 de junio. 8 CDs. Todo acá adentro. Todo por acá adentro, con más libritos y más CDs. Buenísima esta caja. Buenísima. Shows que se suelen conseguir dentro de lo que es el ambiente del coleccionismo, bootleg o por internet, alguno que lo consigue, pero qué sé yo, tenerlo así vale la pena. A los que nos gusta al menos coleccionar. Voy a mostrar este libro
que tiene este título. Igual ahí la estrella tapa todo. Ese es el título del libro, Comic acá. Está muy bueno este libro porque muestra imágenes del Earl's Court de Londres de 1976. No la voy a mostrar todas, pero bueno, voy a quedarme con algunas imágenes de lo que fue la presentación de los Stones allí. Es un libro todo de fotos de lo que es entonces los shows de Londres, del Earl's Court, ahora ya demolido. No sé qué están construyendo por ahí, algún edificio seguramente, pero otro lugar emblemático de shows que se demuele en el mundo, no solamente en Londres. Este libro está fantástico, yo lo estoy pasando así nomás, casi de manera vergonzosa, pero está muy, muy, muy bueno. Se los recomiendo. Si lo pueden conseguir. El Love You Live, español. Doble, precio, redondo. También es muy buena la edición de este español, que tiene acá, no tiene sobres internos, sino están en blanco. Y los vinilos sí son iguales, con la lengua al costado. Y obviamente las canciones son exactamente las mismas. Una edición española. Una japonesa, que siempre hay alguna sorpresa trae. Esta japonesa acá. ¿Y qué tiene esta? A ver, los mismos sobres internos, los mismos, y siempre hay algún insert, algo diferente. Trae las letras de las canciones en inglés, en japonés también. No, las letras están únicamente en inglés. Sí, todo lo demás está en japonés, ¿no? Acá. Pero las letras acá en inglés y las letras ahí también en inglés. Siempre las ediciones japonesas, aparte por sonido, no es un mito que suenan mejor. Realmente suenan bien. No sé si son las que mejor suenan. Eso es materia de discusión. Cada oído escucha de manera diferente o cada cerebro y corazón, Stone, siente de manera distinta. Bueno, voy por otro Love You Live. En este caso es una edición británica. Británica que no creo que tenga muchos cambios. No, tiene todo igual adentro. Los mismos sobres internos, casi idéntica a la norteamericana. Love You Live. Y ahora les voy a comentar, antes de mostrar más vinilos y CDs, acerca de cómo se preparó la edición y la publicación de este disco mientras te doy tiempo, porque si llegaste hasta acá porque te gusta Love You Live, te gustan los Rolling Stones, capaz no te gusta mirarme a mí, pero bueno, te gusta escuchar sobre los Stones, así que te invito a suscribirte. A que dejes un like, un comentario y que invites a tus amigos a ver este contenido. Me pongo los lentes, las gafas, porque entre el 25 de mayo y el 20 de junio en Nueva York, en los Atlantic Studios, allí se juntaron. Primero, al principio, los 5 Stones, Jagger y Richards fueron los últimos en acoplarse, y estuvieron los ingenieros de sonido, Keith Harwood, Ron Nevison y Eddie Kramer. Las primeras canciones que fueron consideradas para entrar en Love You Live, se las voy a decir rápido. Honky Tonk Woman, If You Can Rob Me, Get Off My Cloud, Hand of Fate, que quedó fuera, Hey Negrita, Ain't Too Proud to Beg, Full to Cry, Hot Stuff, Star Star, Fingerprint File. Tuvieron en cuenta una versión de San Francisco 75 y una de Toronto 75. Todas las demás 1976. You Got to Move de París 76, You Can Always de París 76, Happy, París 76, lo mismo que Tumbling Dice, Brown Sugar de Londres 76, Jumpy Jack Flash de Londres 76, Street Fighting Man de Londres 76 y Fingerprint File de Cleveland del 75. O sea, Fingerprint File 3 veces la tuvieron en consideración con versiones de San Francisco, Toronto y Cleveland de Estados Unidos. ¿Qué es lo que quedó finalmente en Love You Live? Lo concreto, Honky Tonk Woman de París 1976, If You Can Rob Me, Get Off My Cloud de Londres 76, Happy de París 76, Hot Stuff de París 76, lo mismo que Star Star, lo mismo que Tumbling Dice de diferentes días, algunos del 5, algunos del 6 y algunos del 7 de junio. Diferentes, pero todo París 76. Tumbling Dice lo dije, Fingerprint File, finalmente eligieron la de Toronto
75, 17 de junio del 75. O sea que en Love You Live hay una canción de la gira 1975 también. Hay 2 canciones en total, 3 canciones del 75, Mocambo 77 y el resto 76. Sigo con You Gotta Move y You Can Always Get What You Want, París 1976. Obviamente, Manish Boy, Toronto 77, Mocambo. Cracking Up, Toronto 77, Mocambo. Little Red Rooster, Toronto 77, Mocambo. Y Around and Around, Toronto 77, Mocambo. Mocambo. Hicimos videos sobre esto. Hay un video sobre el Mocambo hecho en el canal, pero que tiene que ver, lo publicamos antes de que se oficialice esto. Era todo cuando íbamos consiguiendo el Mocambo, con bootlegs, con piratería, y algún día vamos a hacer uno sobre la caja espectacular y el sonido descomunal que tiene el Mocambo. Se merece un video aparte. Sigo con It's Only Rock and Roll, Toronto 75, quedó. Brown Sugar, París 76, quedó. Jumpy Jack Flash, París 76, quedó. Y Sympathy for the Devil, Los Ángeles 75, quedó. O sea, todas son del 76, salvo las 4 clásicas del Mocambo y salvo Sympathy for the Devil, salvo Fingerprint File, las 2 del 75 y ¿cuál más me falta? Y me falta, alguna más me falta. Y It's Only Rock and Roll. 3 son del 75. It's Only Rock and Roll, Sympathy for the Devil y Fingerprint File. Las 3 son de 1975 y algunas quedaron afuera, caso Hand of Fate y varias más. Bueno, Te Aman en Vivo. Con esto saludo a nuestros amigos mexicanos que siguen mucho el canal. Un buen porcentaje de los amigos que están suscriptos y que miran el canal son mexicanos. Les mando un gran abrazo. Y esta es la edición de ellos. Te Aman en Vivo. Hermosa. Hermosa, hermosa. Una edición de la época. Tendría que cuidarla un poco más. No es que la tengo descuidada, sino que tendría que ponerle un poco de adhesivo, de pegamento, porque está con lo justo. Y atrás, que tiene las versiones en español de este Te Aman en Vivo. Introducción de Fanfarria para el hombre, Chicas del Honky Tonk, Si no puedes moverme y Bájate de mi nube, Feliz, Algo caliente, Estrella, estrella, Dados cargados, Archivo de huellas, Tienes que irte, No siempre puedes tener lo que quieres, Muchacho enamorado, Deshaciéndome, El gallito rojo y vuelta, y por último de Solo Rock and Roll, Azúcar Café, espectacular. Azúcar Café, Brown Sugar, Jack el Saltarín y Simpatía por el Diablo. Y todo en español acá en la parte de abajo. Muy buena la edición mexicana que conserva los inserts, pero completos. En este caso, de este Te Aman en Vivo entonces. Acá está la otra. Y está en buen estado, ¿eh? Se escucha bien. Estuve escuchándolo ayer. Entonces dije, voy a hacer un video sobre el Love You Live. Y viene en el vinilo, ahí, el vinilo mexicano de Love You Live. Te Aman en Vivo. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Precioso, muy linda la edición. Bueno, voy con estos CDs y voy a ir cerrando. La edición argentina, ahí está, Love You Live. Como siempre les digo, saben que los compilados y los discos en vivo nunca se reeditan. Siempre los discos de estudio son los que se reeditan. Entonces es difícil ir consiguiendo ediciones posteriores a la original, tanto en vinilo como en CD. Es bastante complicado. Por eso la primera de todas es la Rolling Stone Records, de donde afanosamente nos inspiramos para el nombre de este canal. Siempre la letra blanca y la letra roja sobre fondo blanco, Rolling Stone Records. Y esta es la edición original entonces de Love You Live en CD. Así. Disco doble, por supuesto. Porque digo por supuesto porque ahora les muestro uno que está todo en uno. Esta edición Love You Live.
Después más adelante salió reeditado ya más finito, pero con 2 CDs también. Así, seguramente esta es la que muchos deben tener. Ahí. Y ahí. Ahí están. Ahí están los 2 CDs. Después, otras reediciones, pero en caja así grande. También Love You Live ahí. Y Love You Live en caja grande así. 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 Y así. Love You Live. Y dejo para el final esta rareza que claramente dice acá: 2 grabaciones, 2 discos compactos en un compact disc. Dice acá abajito. Está todo en uno. No sé cómo hicieron, pero está. Una edición bootleg por allí dando vuelta, pero que tiene una presentación aceptable y que se escucha muy bien. Esta, que no recuerdo ni cómo lo conseguí, pero imita tal cual a la edición original, pero creo yo que es claramente bootleg. No alcanzo a ver ningún sello ni nada, que dice CBS, todo, pero bueno. Gracias por la compañía, te agradezco una vez más. Soy César Barzais de la Patagonia, Argentina. Te agradezco si te gustó este video de Love You Live. Y pronto vamos a hacer uno sobre todos discos en vivo. ¿Cuál es tu disco preferido? Still Life, Love You Live, Get Here, Yaya's Out. ¿Cuál es tu disco preferido? God Live If You Want It. Hablando de los discos que salieron en su momento y en la época años atrás, ¿no? Flashpoint, No Security. Después más adelante salieron shows, como el Mocambo, por ejemplo. Que ese va aparte, porque es solo un show, un concierto o un compilado de 2, pero cuando es un compilado de una gira, caso Flashpoint, Still Life y los demás, habría que ver cuál es el que más gusta, cuál es el preferido de cada uno. Eso lo vamos a ver en algún video, en algún momento. Decime qué te parece el Love You Live allí en los comentarios. Nuestro Instagram es @RollingStonesRecord62. Gracias a Rafael, que hace todo el diseño gráfico de este canal. Y nos reencontramos en la próxima, porque los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. No quedó mostrar, creo que nada más, porque siempre me olvido algo, pero una vez que ya está finalizado el video me acuerdo. Gracias por la compañía. Hasta la próxima.